El sol todavía estaba bajo en el horizonte cuando el tractocamión de Eleazar Valdivia, de 52 años, salió de San Judas Tadeo con una carga de cemento y ladrillos rumbo a El Cruce. Era una mañana de marzo, de esas que engañan. El aire fresco de la madrugada todavía pegado al cuero del asiento de vinilo, el vidrio empañado de rocío. El camino de terracería abriéndose al frente como si fuera una herida larga en medio del matorral seco. Eleazar llevaba más de 20 años viajando por ese tramo. Conocía cada curva, cada bache, cada mezquite torcido que se repetía igual 1 kilómetro tras otro. Los nopales en las orillas, la biznaga espinosa, el huizache de ramas retorcidas que el viento del desierto había doblado para un lado desde siempre. Todo aquello era tan familiar como el propio rostro que veía en el espejo empañado del baño de la gasolinera cada mañana, antes de volver a la carretera. Así era la vida de Eleazar. Encender el motor antes que el sol, enfrentar la polvareda, entregar la carga, volver, dormir en una pensión de carretera o en el propio asiento del tráiler, con el sombrero de baqueta sobre la cara y el ronroneo del motor del vecino sirviendo de arrullo. Y volver a empezar al día siguiente, así desde hacía 23 años, sin parar, sin quejarse mucho, sin cambiar. La carretera era el único lugar donde sabía exactamente qué hacer, porque en otros lugares fuera de la cabina no tenía tantas certezas. Por eso, cuando vio al niño parado a la orilla del camino, a unos 200 metros del jacal de adobe, arrimado a un pie de mezquite, Eleazar sintió algo que rara vez sentía en medio de un viaje: extrañeza. No era el jacal en sí. Conocía esa construcción, sabía que llevaba ahí años, con la mitad de las tejas rotas y la pared de barro agrietada de tanto sol. Era el niño. Un niño chiquitito, de unos 5 años, parado en medio de la nada a esa hora de la mañana, con los brazos caídos y los ojos más abiertos de lo que los ojos de un niño deberían abrirse. Eleazar pisó el freno despacio. El tráiler rechinó. La carga se sacudió atrás. La polvareda se levantó de las llantas y se fue con el viento. Bajó la ventanilla y se quedó mirando al niño. El niño le devolvió la mirada. No lloraba, no hablaba, no huía. Se quedó parado igual que quien ya no tiene fuerzas para hacer nada de eso. Tenía la boca partida en una comisura, el pelo rizado y reseco de polvo, una camiseta de rayas demasiado grande para su cuerpo menudo, los pies descalzos puestos en el suelo áspero de la orilla, como si hubiera crecido allí, como una planta. Eleazar tardó unos segundos en darse cuenta de que el niño temblaba por dentro, porque por fuera se contenía con todo lo que tenía. Había una dignidad extraña en ello, la dignidad de quien aprendió demasiado rápido que llorar fuerte no sirve de nada. «Oye, mi yo», dijo Eleazar con la voz ronca que usaba cuando intentaba ser amable y no sabía bien cómo. «¿Estás solo aquí?» El niño no respondió de inmediato, solo señaló hacia el jacal, un gesto pequeño, el brazo flaco levantado en la dirección correcta y los ojos que no se apartaban del rostro del hombre. Eleazar apagó el motor. Salió de la cabina con cuidado, despacio, como si el ruido de sus pasos pudiera espantar algo frágil que flotaba en el aire de aquel lugar. Se acercó al niño, que se llamaba Gael Herrera, 5 años, pelo rizado y ojos negros como aceitunas maduras, y se arrodilló frente a él en el suelo de tierra seca. «¿Tienes hambre?» Gael asintió con la cabeza. Un asentimiento pequeño, casi invisible, pero fue suficiente para que el corazón de Eleazar se le fuera hasta el fondo del pecho y se quedara allí, pesado. Fue hasta el jacal. Lo que encontró dentro de aquel cuarto de piso de tierra, con una ventana sin vidrio y la luz del sol cortando el polvo en rebanadas finas y doradas, fue algo que no olvidaría mientras viviera. Sentada en una silla de madera vieja, con los brazos atados detrás del respaldo con una gruesa cuerda de ixtle y las muñecas moradas de tan apretadas,
Había una mujer, flaca, de unos 36 años, el pelo negro enredado y suelto, el rostro marcado por el cansancio y por un sufrimiento que no era solo físico. Tenía un corte fino en la frente, ya seco y oscuro, y los labios tan resecos que parecían a punto de partirse por la mitad. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Eleazar, reflejaron algo difícil de describir, entre el miedo y el alivio. Esa mezcla que ocurre cuando una persona ya no sabe en quién puede confiar, but la desesperación es más fuerte que la desconfianza. Eleazar se detuvo en medio del cuarto. Se quedó parado unos 3 segundos, solo mirando. Luego murmuró casi sin querer: «Válgame Dios, ¿qué demonios pasó aquí?». La mujer, Xochitl Montes, 36 años, viuda, intentó hablar, y la voz le salió ronca, como si hubiera estado guardada durante días en un lugar profundo y oscuro dentro de ella. «¡Agua!», pidió, más con la forma de la boca que con el sonido. Eleazar corrió al camión, tomó la cantimplora que siempre llevaba llena desde que salía de San Judas Tadeo, volvió y se la puso en la boca con cuidado, inclinándola despacio, un poquito cada vez. Ella bebió, cerró los ojos, y por un segundo pareció que iba a llorar, pero se contuvo. Era una mujer acostumbrada a contenerse. Después de beber, intentó hablar de nuevo, con la voz ya un poco menos áspera. Dijo que llevaba allí casi 4 días, que el niño había encontrado unas galletas viejas en una lata oxidada tirada en un rincón del jacal y había vivido de eso, que no podía soltar las cuerdas por más que lo intentara, que había gritado los primeros 2 días hasta que la garganta no le dio para más y después solo se quedó esperando, rezando, pidiendo que alguien pasara por ese camino que casi nadie usaba. Eleazar desató las cuerdas con sus manos callosas, los nudos resistiéndose un poco antes de ceder. Los brazos de ella cayeron hacia adelante como 2 pesos muertos, sin fuerza alguna. La ayudó a levantarse despacio, los pies tambaleantes, el cuerpo temblando por la debilidad acumulada en 4 días. Ella se apoyó en la pared de adobe por un momento, respirando hondo, los ojos cerrados, como si necesitara recordar cómo era estar de pie con las manos libres. Afuera, Gael seguía en el mismo lugar. Miraba hacia el jacal con esa expresión de quien espera y al mismo tiempo teme lo que pueda salir de dentro. Cuando Xochitl apareció en la puerta, corrió. Corrió con todo lo que tenía, que no era mucho porque las piernas estaban débiles por el hambre, y se arrojó sobre ella con todo el peso de su cuerpecito. Ella lo abrazó con fuerza, los brazos aún adoloridos por las cuerdas, la boca en la coronilla de su cabeza rizada, y esta vez no se contuvo. Lloró. No el llanto de quien está aliviado, el llanto de quien aguantó tanto que cuando lo soltó fue todo de una vez, junto, mezclado. Y Gael lloró con ella, en silencio, con el rostro enterrado en el cuello de su madre. Eleazar se quedó parado en la entrada del jacal, con el sombrero de baqueta en la mano y un nudo en la garganta que no sabía bien de dónde venía. Sabía que tenía una familia que había perdido hacía muchos años, una mujer, una hija pequeña, en una historia que nunca contaba a nadie, que guardaba en el lugar más profundo que tenía dentro de sí. Conocía el peso de aquello. Sabía lo que era el olor de la pérdida, ese olor que se pega a la ropa incluso después de años, que aparece de noche cuando uno deja de estar ocupado. Fue a buscar más agua. Buscó la gordita que había envuelto en una servilleta dentro de la cabina. Trajo un plátano que se estaba magullando desde San Judas Tadeo, un pedazo de queso ranchero que era para un almuerzo que no iba a suceder. Puso todo en el regazo de Gael, que comió sin ceremonias, con las 2 manos y los ojos cerrados de satisfacción. Era la satisfacción más simple que existe, la de quien tenía hambre de verdad y ahora ya no. Mientras el niño comía y Xochitl recuperaba el aliento,
Sentada en una piedra grande cerca de la entrada del jacal, Eleazar fue entendiendo poco a poco la situación. Ella vivía en unas tierras cercanas, una pequeña propiedad que su esposo le había dejado antes de irse de este mundo, llevado por una fiebre que duró días y no se dio a ningún remedio. La tierra era poca en tamaño, pero era buena. Tenía un ojo de agua al fondo, pastizal, lugar para sembrar. Después de enviudar, la vida se le fue complicando. Gael todavía era un bebé cuando su padre se fue. Ella se encargó de todo sola, con la ayuda de un vecino anciano que ya no tenía fuerza ni para cargar un azadón, pero que aparecía de vez en cuando con algo de su cosecha. Y entonces vino el problema. Vino con nombre y apellido, sombrero y botas de piel. Don Aurelio Gámez, 61 años, hacendado de la región, un hombre que se creía dueño de todo lo que sus ojos alcanzaban y mucho más allá. «Quería las tierras», dijo Xochitl con la voz todavía áspera de tanto silencio. «Dice que hay agua debajo, agua subterránea que llega lejos, y que sus tierras no alcanzan donde necesita. Mandó a unos hombres aquí con un papel para que yo firmara». «¿Y no firmaste?», dijo Eleazar. No era una pregunta. No firmé. Miró el suelo de tierra rojiza. Las tierras son de Gael. Fueron lo que su padre le dejó. No tengo derecho a firmar para deshacerme de ellas. Eleazar se quedó callado un momento. El viento pasaba entre el mezquite y levantaba un poco de polvo que se disolvía en el aire caliente. Una chicharra cantaba insistente en algún lugar que no se podía ver. «Y después de que no firmaste, mandaron a los hombres de vuelta». Los mandaron. No entró en detalles. No era necesario. Lo que estaba en sus brazos, en sus muñecas moradas, en su frente cortada, ya decía todo lo que había que decir. Eleazar se puso el sombrero de nuevo. Miró su tractocamión, luego el jacal, luego al niño que ya tenía los ojos pesados de un sueño alimentado, la cabeza cayendo de lado en el regazo de su madre. «¿Tienes a dónde ir?» «Tengo una comadre en Obregón, Jacinta, pero mis cosas están allá en la casa, las escrituras de la tierra, los papeles de Gael, todo. Las escrituras de la tierra, las que están registradas en el registro público, ¿sabes en cuál? En la Soledad. Mi esposo las registró allí cuando compró. Nunca fui a buscarlas porque no sé manejar y nunca tuve dinero de sobra para pagarle a alguien que fuera». Eleazar hizo cuentas rápidas en su cabeza. La entrega en el cruce se iba a retrasar. Su patrón, Manuel, iba a llamar quejándose con su vozarrón. Habría pleito, habría regaños por el radio. La carga llegaría tarde. El cliente se quejaría y a fin de mes aparecería algún descuento en su paga que tendría que aguantar callado. Pero había algo en él que nunca había cambiado desde niño. Algo que su madre le había metido dentro cuando era pequeño, que la vida dura intentó arrancarle varias veces y nunca lo consiguió del todo. Él no pasaba por encima de quien estaba en el suelo. Nunca había podido. Y no iba a poder hoy. «Vamos a pasar a tu casa a recoger tus cosas. Después te llevo a la Soledad a buscar ese papel. No te preocupes». Xochitl lo miró por un largo segundo. Ese tipo de mirada que da una persona cuando no sabe si creer lo que está oyendo, porque la vida ya le ha enseñado que la bondad rara vez viene sin una cuenta por debajo, pero el agotamiento y el alivio eran más fuertes que la desconfianza en ese momento. «¿Por qué hace esto, señor?», preguntó en voz baja. Eleazar pensó un instante. Se ajustó el cinturón, miró el horizonte del desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, seco y firme, y respondió de la manera más simple que supo, porque alguien tenía que hacerlo. Fueron primero a la casa de Xochitl, una casita de bloque con ventana de madera, puerta de un color verde desvaído, un patiecito con un árbol de mango torcido y un gallinero de alambre que estaba vacío. Cuando entraron, Eleazar vio lo que esperaba ver.
todo revuelto. Cajones abiertos, papeles tirados en el suelo, la caja de lata donde guardaba los documentos volcada, vacía como una olla seca. El Xochitl fue directo a su cuarto. Eleazar la siguió con la mirada, viéndola apartar el colchón delgado y sacar de debajo un sobre amarillento, arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo, pero entero. Dentro, un papel doblado en 4, con el sello del notario y la firma de su difunto esposo. Una copia. No el original registrado, pero una copia que tenía todos los datos, la fecha de la compra, el valor, los límites de la propiedad. Lo escondí cuando me di cuenta de que iban a venir, dijo ella con una calma que le había costado caro alcanzar. Pero el original con el registro es el que se necesita, es el que tiene valor como prueba. Y está en la soledad. Está, o estaba. Miró el sobre como quien mira algo que podría romperse. Ojalá todavía esté. Partieron en el tractocamión, Gael en el regazo de Xochitl, en el asiento del copiloto, los tres en silencio, durante un buen tramo del camino. El sol ya estaba más alto y el calor subía del asfalto en ondas que hacían que la carretera temblara a lo lejos, como si fuera líquida. Gael se durmió pronto. El sueño pesado de un niño que ha comido después de mucho tiempo sin hacerlo, con la cabeza apoyada en el brazo de su madre y la respiración suave. Eleazar llamó a Manuel por el radio. Recibió una buena regañada, como esperaba. Prometió que la carga llegaría al día siguiente temprano. El patrón maldijo un poco más y colgó. Eleazar respiró hondo y siguió por la carretera. Cuando llegaron a la oficina del registro público en La Soledad, Eleazar se quedó afuera con Gael, que se había despertado en el último tramo y se quedó admirando el tráiler con esa forma que tienen los niños de mirar las cosas grandes, pasando la mano por la enorme llanta como si fuera una criatura viva. Mientras Xochitl entraba. Fueron unos 15, 20 minutos. El sol pegaba fuerte en la banqueta y Eleazar le compró una paleta de tamarindo a un vendedor ambulante, se la dio al niño y se quedó mirando la calle concurrida de La Soledad mientras esperaba. Xochitl salió de la oficina, pero no salió con ningún papel en las manos. Salió con la cara pálida y los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo que no debería ser posible. Desapareció, dijo, parada en la puerta de vidrio, la voz baja y temblorosa. La señorita dice que el documento ya no está en el archivo, que se perdió, que no lo encuentran. Eleazar la miró la oficina, volvió a mirarla a ella. Gael dejó de lamer la paleta y se quedó mirando a los dos adultos con esa extraña atención de un niño que entiende el tono aunque no entienda las palabras, y el frío que le recorrió la espalda a Eleazar no era del viento que pasaba por la calle, era otro tipo de frío. El que llega cuando uno se da cuenta de que el problema es más grande de lo que parecía, y de que alguien, en algún lugar, ya se había movido incluso antes de que ellos llegaran. Alguien había llegado al registro público antes que ellos, y se había llevado lo que necesitaban. Eleazar se quedó parado en la banqueta de la oficina en La Soledad por un buen rato, mirando a la nada, con el sombrero en la mano y el sol quemándole la calva. Gael había dejado de comer la paleta de tamarindo y miraba a los dos adultos con esa extraña atención de un niño que entiende el tono de las cosas, aunque no entienda las palabras. La paleta se fue derritiendo en su mano, el jugo escurriendo entre sus dedos y goteando en el pavimento caliente, pero al niño no le importó. Mantenía los ojos fijos en los adultos. Xochitl estaba recargada en la reja de hierro de la banqueta, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada perdida en el suelo de adoquín. No lloraba. Había pasado los últimos 4 días atada a una silla con sed y hambre y miedo, y aún así no estaba llorando ahora. Eleazar se dio cuenta de eso.
Se dio cuenta de que había un tipo de firmeza en esa mujer que no era falta de sentimiento. Era la firmeza de quien aprendió desde muy joven que derrumbarse en público no resuelve nada. Que el llanto viene después, en la intimidad, cuando todos se han ido. Alguien metió mano en esto, dijo por fin. No era una pregunta. Era la conclusión más simple que cabía en ese silencio. Lo sé. La voz de Xochitl era baja, controlada. Pero su mano derecha apretaba con fuerza su antebrazo izquierdo, los nudillos blancos de tanto apretar su propia piel. Solo uno pudo haberlo hecho. Solo uno tiene el brazo lo suficientemente largo para llegar a una oficina de gobierno y hacer desaparecer un papel registrado. No hacía falta decir el nombre. Eleazar ya sabía quién era. Don Aurelio Gámez no era el tipo de hombre que hacía ruido. Era exactamente lo contrario. Hablaba bajo, usaba traje incluso con el calor del desierto, saludaba a los comerciantes del pueblo por su nombre, patrocinaba la fiesta patronal del municipio vecino cada año y aparecía en la misa del domingo con su familia bien vestida. Pero todo el mundo en la región que tenía más de 40 años lo sabía. Detrás de esa sonrisa de quien te está haciendo un favor, existía una forma de resolver las cosas que no pasaba por conversaciones honestas. Pasaba por quién le debía a quién, por quién conocía a quién, por dinero cambiando de manos en lugares oscuros. Eleazar había oído el nombre de don Aurelio algunas veces a lo largo de los años, en los mercados, en las gasolineras, en las pláticas de traileros. Nunca se había involucrado, nunca lo había necesitado. Pero ahora el nombre estaba justo ahí, en medio de la banqueta, entre él y Xochitl, pesando como una piedra. ¿Y ahora qué?, preguntó Xochitl, mirando a Eleazar como si él tuviera alguna respuesta guardada en el bolsillo de su overol. Eleazar no la tenía, pero tenía algo que rara vez le había faltado en la vida: cabeza para no rajarse a la primera dificultad. Ahora vamos a encontrar otra manera, dijo. El primer paso, decidió, era buscar a alguien que entendiera de papeles y leyes. En un lugar pequeño, un abogado de confianza era raro. La mayoría estaban en las ciudades más grandes, demasiado lejos, demasiado caros. Pero en una plática en una gasolinera, meses atrás, un comerciante de San Judas Tadeo había mencionado de pasada un despacho de abogados en Obregón. Un hombre que se llamaba licenciado Edson Mora. Ese sí resuelve, había dicho el comerciante, con la seguridad de quien habla de oídas, pero cree en lo que escuchó. Obregón estaba a poco más de una hora de la Soledad. Era para allá a donde iba Xochitl, a ver a su comadre Jacinta también. Así que tenía sentido. Eleazar llamó de nuevo a Manuel, se llevó otra regañada, hizo otra promesa y siguió. La comadre Jacinta Bautista, 50 años, mujer de hombros anchos y corazón igual de ancho, abrió la puerta de su pequeña casa en la calle del Dren, sin hacer preguntas. Miró a Xochitl, miró al niño, miró al trailero que se quedó parado en la banqueta con el sombrero en la mano, y solo dijo: «Pásenle, ya estoy calentando la olla». Así era ella. No preguntaba, no juzgaba, resolvía. Xochitl la abrazó por un largo segundo, ahí en la puerta, sin decir nada. Jacinta le dio unas palmaditas en la espalda, suaves, repetidas, como si estuviera calmando a alguien que estaba a punto de dormirse. Eleazar durmió en el tractocamión esa noche, afuera de la casa de Jacinta, con el asiento reclinado y el sombrero sobre la cara. Hizo la entrega de la carga en el cruce de madrugada. Salió a las 3 de la mañana, manejó en la oscuridad, descargó con la ayuda de 2 muchachos somnolientos, firmó el recibo y regresó antes de que saliera el sol. 2 horas de sueño en la cabina. Era suficiente. Había aprendido a dormir poco sin quejarse. Al día siguiente fueron al despacho del licenciado Edson Mora.
en un segundo piso de azulejo azul con una placa amarillenta en la puerta y un ventilador de techo que roncaba pero no refrescaba. Edson Mora tenía 48 años, cabello canoso peinado con brillantina, saco beige incluso bajo ese calor, y una expresión de hombre acostumbrado a escuchar historias malas, con cara de profesional. Les estrechó la mano a los dos con firmeza. Les pidió que se sentaran, les pidió que le contaran todo. Eleazar dejó que Xochitl hablara. Era su historia. Era ella quien sabía los detalles, era ella quien lo había vivido, y era ella quien debía ser escuchada primero. Se quedó sentado a su lado, con los codos en las rodillas, escuchando como si necesitara confirmar para sí mismo cada pedazo de la historia. Xochitl lo contó todo. Habló de su esposo, Raimundo Herrera, que había comprado esas tierras con el dinero de años de trabajo en una construcción en Tijuana, antes de volver al desierto con su pequeña familia. Contó que Raimundo había registrado la compra en una oficina en La Soledad, que tenía una copia del documento en casa, lo que quedaba después de que la casa fuera revuelta, pero no el original registrado. Habló de don Aurelio, de los matones, del jacal, de la cuerda, de los 4 días. Habló de la oficina y del papel desaparecido. El licenciado Edson escuchó todo, hizo algunas anotaciones en una libreta de pasta negra, la pluma deslizándose rápidamente por el papel. Luego se quedó callado un momento, mirando la libreta como si estuviera conversando con ella por dentro. Finalmente puso la pluma sobre el escritorio y cruzó las manos. «Miren», dijo, con el tono de quien va a decir algo razonable y ya sabe que no será bien recibido. «El caso es complicado. Sin el documento original registrado, la posesión es muy difícil de probar en un juicio. Usted tiene la copia, pero una copia sin registro oficial vale poco. El proceso puede tardar años, puede costar caro, y con un hombre del peso de don Aurelio Gámez del otro lado». Hizo una pausa, hizo rodar la pluma entre sus dedos. «Señora, ¿ya ha pensado en la posibilidad de aceptar una indemnización? Por lo que tengo entendido, él está dispuesto a pagar una cantidad razonable por las tierras». El silencio que siguió fue duro, seco como el desierto. Xochitl miró al abogado. Lo miró despacio, como si estuviera leyendo algo escrito en el rostro de un hombre. Algo que no estaba en las palabras, sino en los espacios entre ellas. Y entonces miró a Eleazar. Eleazar estaba mirando al licenciado Edson con esa mirada que usaba cuando intentaba entender algo que no cuadraba en su cabeza. Como un conductor que escucha un ruido nuevo en el motor y sabe que algo anda mal, pero aún no puede identificar dónde exactamente. «¿Usted ya habló con don Aurelio sobre este caso?», preguntó Eleazar de repente, con una calma que sonaba demasiado extraña. El abogado no parpadeó. «No». «¿Por qué la pregunta?». «Pregunto porque usted supo que él está dispuesto a pagar una indemnización. Y ella no ha mencionado nada de eso desde que llegamos aquí. Solo contó lo que pasó. Entonces me pregunto de dónde salió esa información». El silencio fue diferente esta vez, más pesado. El ventilador de techo continuó roncando, indiferente. El licenciado Edson colocó la pluma en el escritorio con cuidado. Sonrió. No era la sonrisa de quien ha sido descubierto, era la sonrisa de quien está acostumbrado a sonreír cuando debería hacer otra cosa. «Conozco a don Aurelio de otros casos en la región. Es natural que esté al tanto de sus posturas en situaciones como esta. No es nada fuera de lo común en un lugar pequeño como este». «Claro», dijo Eleazar, y se levantó. «Gracias por su tiempo, licenciado». Se fueron. En la banqueta, bajo el sol del mediodía que derretía el asfalto de Obregón, Xochitl se detuvo y miró a Eleazar. «Él trabaja para los dos bandos», dijo en voz baja. «¿O solo para el bando de don Aurelio?», respondió Eleazar, poniéndose el sombrero. «Nosotros nunca llegamos a ser clientes de verdad.
Fuimos más una advertencia que una consulta. Gael caminaba entre ellos, sujetando la mano de su madre con sus pequeños dedos, callado como siempre se quedaba cuando el mundo de los adultos pesaba en el aire. Había aprendido temprano que el silencio, a veces, es lo más seguro que existe. Regresaron a casa de Jacinta. La comadre había preparado una olla de frijoles con machaca, y el olor llenó la calle cuando abrieron la puerta. Gael comió 2 platos, despacio, con la concentración de quien todavía no está seguro de cuándo volverá a comer. Xochitl comió poco. Se quedó mirando el plato por mucho tiempo antes de llevarse la cuchara a la boca. Después de la comida, mientras Gael dormía en una camita individual que Jacinta había armado en el cuarto del fondo, un colchón delgadito cubierto con una sábana de rayas azules y amarillas, Eleazar salió a caminar. Era su manera de pensar, caminando, mirando, escuchando. Lo había aprendido en su vida de trailero. La buena información no viene de una oficina, viene de la orilla de la carretera, de la mesa de una cantina, de la fila en la gasolinera, de la plática con un comerciante del mercado al final del día, cuando el sol ya va bajando y las lenguas se han ido soltando. Fue hasta el mercado techado de Obregón, donde estaban los puestos de queso, piloncillo, machaca, hierbas y especias. Saludó a unos y a otros, se tomó un vaso de agua de caña bien fría en un puesto, y se quedó platicando de esto y aquello con conocidos de la carretera. Y fue así, en una de esas pláticas, que encontró a don Genaro Lomelí, de 63 años, bigote blanco, tráilero jubilado que ahora vendía refacciones de motor en una tiendita al borde del mercado. Conversaron sobre la carretera, sobre el precio del diésel, sobre una nueva construcción que estaba haciendo un tráfico del demonio en la entrada de San Judas Tadeo. Y entonces, sin que Eleazar tuviera que forzar mucho la conversación, don Genaro soltó una información en medio de la plática como quien tira una piedra al agua sin esperar a ver dónde cae. ¿Conoce los Álamos? Hay una mujer allá que pasó por una situación parecida con un hacendado de la región. Logró quedarse con sus tierras al final, ¿sabía? Le costó, pero las defendió. Una mujer de nombre Alma, Alma Delgadillo. Una mujer de agallas esa. Tiene una voz que corta el viento. Eleazar se bebió el resto del agua de caña despacio. ¿Sabe cómo dar con ella? No me sé la dirección, pero todo el mundo en Los Álamos la conoce. Vive en una calle cerca de la plaza principal. No más pregunte. Eleazar regresó a casa de Jacinta con esa información guardada en el pecho, como un recado doblado que uno aún no ha leído, pero ya siente que va a ser importante. Le contó a Xochitl con calma, sentado en la mesa de la cocina, después de que Jacinta se fuera a acostar. Ella escuchó con total atención, los ojos fijos en él, sin interrumpir. ¿Los Álamos queda lejos? A menos de 2 horas de buena carretera. Eleazar puso las manos sobre la mesa. Pero antes de que yo tome cualquier decisión, necesito saber una cosa. Hasta ahora he ido decidiendo por mi cuenta, porque la situación no dio tiempo de preguntar antes. Pero no debe ser así. Es su tierra. Es su vida. ¿Quiere seguir intentándolo o no? Xochitl se quedó mirando la ventana de la cocina por un momento. Del patio venía el croar lejano de una rana, el ladrido de un perro a lo lejos, el olor a tierra mojada porque Jacinta había regado las plantas más temprano. «Quiero», dijo ella, «pero necesito que entienda una cosa, Eleazar». Era la primera vez que usaba su nombre. Sonó diferente, más directo, más real. «Tengo miedo, miedo de verdad, no son tonterías. Tengo un hijo chiquito y no tengo a nadie más. Si las cosas empeoran, si a alguien se le ocurre molestarnos de nuevo, no tengo a dónde correr». «Lo entiendo», dijo él. «¿Usted tiene familia?», preguntó ella en voz baja. La pregunta se le escapó y se dio cuenta de inmediato,
por la forma en que él se detuvo, el modo en que su mirada cambió por un segundo antes de volver a su lugar, como alguien que abrió una puerta y la cerró deprisa. «Tuve», respondió, después de un silencio corto pero pesado. Ella no preguntó más. También había aprendido que hay dolores que no caben en una explicación, que hay historias que no están hechas para ser contadas en una cocina de madrugada. Al día siguiente partieron rumbo a Los Álamos. Gael fue con ellos en el asiento del copiloto, comiendo unas galletas Marías que Jacinta había envuelto en una servilleta y metido en la bolsa de Xochitl antes de despedirse. La carretera era buena al principio, asfalto limpio, pero en el último tramo se convirtió en terracería, y el tráiler fue avanzando entre la polvareda con la expresión de quien está acostumbrado a cosas peores. Alma Delgadillo, 54 años, mujer de cabello canoso, recogido en un chongo alto y ojos pequeños y listos que no se perdían de nada. Los atendió en el porche de una casa sencilla con ventanas de herrería y macetas en cada rincón. Tenía un gato gordo durmiendo en una silla de palma que parecía no haberse levantado nunca de ahí. Cuando Eleazar y Xochitl llegaron, ella estaba trapeando el piso del porche y se detuvo sin prisa. Se secó las manos en el delantal y dijo: «Cuéntenme». La voz de Alma era exactamente como don Genaro la había descrito. No era una voz alta, era una voz que calaba hondo. Cuando Xochitl empezó a contar, Alma se fue poniendo cada vez más seria, más callada, con los brazos cruzados y la mirada yendo de Xochitl a Gael y a Eleazar, juntando las piezas de la historia con la rapidez de quien ya conocía la trama general. «Don Aurelio Gámez», repitió el nombre despacio, como quien prueba algo amargo y reconoce el sabor. «Ese hombre tiene el brazo largo y la paciencia de un cazador. Espera, debilita y luego ataca». «¿Usted lo conoce?», preguntó Xochitl. «Conozco su forma de trabajar. Nunca traté con él directamente, pero sé de casos en la región donde la cosa terminó como él quiso. La familia se cansa, la familia se rinde, la familia firma. Así funciona con ese tipo de gente». Hizo una pausa, miró hacia su patio por un segundo. «Pero conmigo no fue así». «¿Cómo resolvió usted su caso?», preguntó Eleazar. Alma sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de quien ha sobrevivido a algo difícil y sabe el precio exacto que pagó para llegar al otro lado. «Con un testigo. Había un hombre que estuvo presente cuando mi esposo compró las tierras, años atrás. Un hombre viejo, pero con buena memoria y ganas de decir la verdad. Lo llevé con un juez jubilado que todavía tiene respeto en la región y que no le teme a los nombres grandes. No fue fácil. Fue feo, fue largo. Hubo noches en que pensé en dejarlo todo». Miró a Xochitl directamente a los ojos. «Pero no lo dejé». «¿Hay alguien que pueda ver el caso de Xochitl?», preguntó Eleazar. «¿Ese juez que usted mencionó?». Alma se quedó quieta un momento. El gato gordo bajó de la silla de palma, se frotó contra la pernera de su pantalón sin ninguna ceremonia y volvió a la silla. Ella se quedó mirando el horizonte de techos y antenas que se extendía más allá de su patio. Luego tomó una decisión que se vio en sus ojos antes de llegar a su voz. «Lo hay. Se llama licenciado Heriberto Valenzuela, juez jubilado, vive aquí cerca, en la cantera. Viejo como el viento, pero con la cabeza más lúcida que mucha gente joven. Y no le tiene miedo ni a don Aurelio ni a nadie parecido». Miró a Eleazar. «Pero solo se mete en un caso si cree que tiene una posibilidad real. No va a desperdiciar su nombre en una causa perdida. Así que lo que le lleven tiene que ser sólido. La copia que tengo», dijo Xochitl. «¿Y qué más?». «Un testigo», dijo Alma con sencillez. «Alguien que estuviera ahí cuando su esposo compró esa tierra. Alguien que firmara o que viera. Sin eso, la copia sola no aguanta». El silencio que siguió fue largo, porque un testigo de la compra de una tierra hecha hacía más de 10 años, en medio del desierto,
Era precisamente el tipo de cosa más difícil de encontrar. La gente envejece. Se muda de ciudad, olvida, o finge olvidar cuando el nombre que está del otro lado pesa demasiado. Eleazar y Xochitl salieron de los Álamos con el nombre de un juez jubilado, la dirección de Alma y la promesa de ella de ayudar en lo que pudiera. Era más de lo que tenían al llegar. Pero cuando el tráiler se enfiló en la carretera de regreso y el sol ya se iba despidiendo en la cima del cerro, tiñendo el cielo de naranja y morado, Eleazar miró por el espejo retrovisor y vio un sedán negro parado atrás a una distancia calculada. Ni muy cerca, ni muy lejos. Se mantuvo alerta. El coche avanzó un poco cuando él avanzó. Se detuvo cuando él redujo la velocidad. Mantuvo la misma distancia por unos 4 kilómetros de carretera sin tráfico. Y entonces, en una curva cerrada entre dos cerros, desapareció. Eleazar no le dijo nada a Xochitl. Ella estaba mirando por su ventana, con Gael dormido de nuevo en su regazo, el pelo rizado del niño esparcido sobre su brazo. No necesitaba preocuparla ahora, con el niño dormido y la noche llegando, pero ajustó las manos en el volante. Estuvo atento a los 2 carriles y a lo que venía detrás hasta que llegaron a Obregón. Alguien estaba siguiendo cada uno de sus pasos. Y eso significaba que alguien muy cercano a don Aurelio Gámez ya sabía que no se habían rendido, que estaban buscando, que se estaban acercando a algo. Lo que Eleazar aún no sabía era a qué tan cerca. La semana que siguió fue de las más pesadas que Eleazar había vivido en mucho tiempo. Y ya había vivido semanas pesadas. Sabía lo que era el cansancio real, ese que no se quita con una noche de sueño, que se va acumulando en la espalda como una carga mal amarrada que va golpeando de un lado a otro hasta que uno ya no aguanta más. Pero esa semana tenía un peso diferente. No era solo el cuerpo, era saber que había alguien vigilando cada paso y no poder hacer nada al respecto directamente. Siguió trabajando. Tenía que hacerlo. Las cuentas no se detienen solo porque la vida se complica. Hizo 2 entregas largas, una hasta San Felipe y otra hasta la Ascensión. Durmió poco, comió al volante, estuvo más atento al retrovisor de lo normal. Pero su cabeza no se apartaba del caso de Xochitl. Le daba vueltas y vueltas, juntando las piezas, intentando entender cuál era el siguiente paso correcto. Xochitl y Gael seguían en casa de Jacinta en Obregón. La comadre no se quejaba, nunca se quejaba. Era del tipo que deja la puerta abierta y no pregunta hasta cuándo. Pero Xochitl sabía que no podía quedarse así para siempre. Tenía la tierra que cuidar. Tenía las gallinas que un vecino anciano le estaba cuidando. Tenía una vida que estaba en pausa, esperando a que ella volviera. ¿Y volver para qué, si en cualquier momento don Aurelio podía decidir registrar esas tierras a su nombre y ella no tendría ningún papel que probara lo contrario? El pensamiento no la dejaba en paz. Se quedaba despierta por la noche mirando el techo de la casita de Jacinta, con Gael durmiendo a su lado, el ruido del ventilador de mesa que la comadre le había prestado girando lentamente. Pensaba en Raimundo, en la forma en que había ahorrado cada centavo de ese dinero de la obra en Tijuana durante años, mandando a casa lo suficiente para que sobrevivieran y guardando el resto con la disciplina de quien tiene un objetivo claro en la mente. Pensaba en la tarde en que él regresó al desierto con el papel en la mano y dijo: «Xochitl, tenemos tierra», con esa voz de quien acaba de lograr algo que parecía imposible. Pensaba en eso y apretaba los ojos para no llorar y despertar al niño. No podía dejar que se perdiera, no podía. Eleazar, en sus andanzas por los tianguis y las carreteras, seguía recopilando información. Era discreto. No preguntaba directamente, no mencionaba el nombre de nadie, solo dejaba que la conversación fluyera y mantenía los oídos abiertos. Fue en una de esas rondas, en un puesto de agua de caña en el tianguis de Navojoa, que un trailero mayor, llamado
Isidro Chilo Barragán, de 62 años, mencionó de pasada que el licenciado Heriberto Valenzuela todavía atendía a la gente los martes por la mañana en el porche de su casa en la cantera, para quien tuviera un caso que contarle. ¿Es gratis?, preguntó Eleazar, tratando de no mostrar un interés más allá de lo casual. El hombre está jubilado, mi amigo. No cobra nada. Solo atiende si cree que vale la pena, y si no, te vas del porche en 2 minutos. Eleazar llamó a Alma esa noche, desde un teléfono público a la orilla de la carretera. Ella confirmó lo que Chilo había dicho, y añadió: «Lleva la copia del documento, lleva todo lo que tengas, y cuenta la historia tal como es. Heriberto no soporta los adornos». El martes siguiente los tres fueron a la cantera. Alma también fue, en su coche, un bocho viejo, que echaba un poco de humo pero andaba. El licenciado Heriberto Valenzuela, 76 años, pelo blanco cortado a rape, piel oscura de tanto sol, recibía efectivamente en el porche. Un porche amplio con una hamaca de algodón colgada en un rincón, una jarra de agua con limón sobre una mesita y un gato negro durmiendo en un tapete de palma. El juez jubilado vestía una guayabera blanca, pantalones de tela oscura y sandalias. Parecía el abuelo que a todos les gustaría haber tenido, pero cuando abrió la boca, la voz no era de abuelo. Era de un hombre que pasó décadas decidiendo sobre asuntos que importaban de verdad y sabía el peso de ello. «Cuéntenme», dijo, igual que Alma había dicho en Los Álamos, y se quedó callado, con la mirada fija en Xochitl, mientras ella hablaba. Ella lo contó todo de nuevo, esta vez con más detalle, porque ya lo había contado otras veces y sabía dónde encajaba cada parte de la historia. El licenciado Heriberto no la interrumpió en ningún momento. Solo al final, cuando terminó, abrió la mano y dijo: «El documento». Ella le entregó el sobre amarillento. Él examinó la copia con atención, girando el papel a la luz, leyendo cada línea, pasando el dedo por encima del sello, como si estuviera verificando si era real. Esta copia por sí sola no prueba nada frente a un juez que no quiere ser convencido, dijo, con la franqueza directa de quien ya ha superado el punto de endulzar las palabras. Necesita un testigo. Alguien que estuviera presente cuando su esposo compró esta tierra, no una persona que oyó decir, alguien que estuvo allí. «Lo sé», dijo Xochitl. «El problema es encontrarlo. El problema siempre es ese». Heriberto le devolvió el sobre con cuidado. «Pero si lo encuentra, y si el testigo ratifica su firma con una declaración escrita y firmada, entonces puedo hacer que esto llegue a las manos correctas. Todavía tengo quien me escuche dentro del juzgado». Miró a Eleazar. «¿Y usted? ¿Cuál es su papel en todo esto?» Eleazar pensó un segundo antes de responder. «Fui el primero en encontrarla, y no puedo dejar de ayudar». Heriberto se quedó mirándolo por un momento, con esa mirada de quien se ha pasado la vida midiendo el carácter de la gente. Luego asintió, una vez, lentamente: «Entonces encuentre a ese testigo». Salieron de la cantera con una tarea clara y un plazo que nadie había dicho en voz alta, pero que todos sentían, antes de que don Aurelio diera el siguiente paso. En los días siguientes, Eleazar pensó mucho en cómo encontrar un testigo de la compra de una tierra hecha hacía más de 10 años en el desierto de Sonora. Era el tipo de cosa que parecía imposible si uno se quedaba quieto pensando. Pero la vida de trailero le había enseñado que imposible es solo el nombre que le damos a las cosas para las que aún no hemos encontrado el camino. Y que el camino la mayoría de las veces aparece cuando uno está en movimiento. Así que siguió en movimiento. Hacía sus entregas normales, pero ahora se detenía en todos los lugares por los que antes pasaba de largo. Tienditas viejas a la orilla de la carretera, abarrotes de barrio en pueblitos, fondas de carretera donde los traileros paraban para comer algo rápido y tomar un café. Conversaba.
Preguntaba de forma indirecta, sin citar nombres, sobre quién había vivido en tal región hacía años, sobre la compra y venta de tierras en una zona determinada, sobre quién era la gente de antes de esa parte del desierto. Fue un jueves por la tarde, en una entrega de mortero en un pequeño pueblo llamado Ibarra, que la llanta trasera izquierda del tráiler empezó a dar problemas. No se ponchó de golpe. Fue perdiendo aire lentamente y Eleazar solo se dio cuenta cuando el camión empezó a jalarse hacia un lado. Se detuvo en un tramo de carretera que no era de nadie, solo matorral y polvo a un lado, y al otro una construcción baja de bloques sin aplanar con un letrero de madera escrito a mano: Tienda de Don Viviano, piloncillo, queso, mezcal. Eleazar se detuvo. No había de otra. La llanta necesitaba aire y el tráiler no llegaría lejos así. Se bajó. Fue a ver el daño. Y luego, mientras esperaba que la bomba que había sacado del compartimiento de herramientas hiciera su trabajo, entró en la tienda para comprar algo y escapar del sol por unos minutos. El hombre detrás del mostrador tenía unos 80 años o más. Era difícil decirlo, porque el desierto le había envejecido la piel prematuramente, pero sus ojos eran vivaces, astutos, del tipo que todavía guarda mucho por dentro. Tenía su nombre bordado en el bolsillo de la camisa desgastada: Viviano. Viviano Fierro Valdés, 81 años, tendero de toda la vida, que conocía esa carretera desde que era un camino de mulas. «Buenas tardes, amigo», dijo Eleazar, quitándose el sombrero. «¿Tiene agua fría?» «Tengo. Piloncillo también, queso ranchero, si gusta». La voz del viejo era ronca, pausada, con ese acento arrastrado del desierto profundo, que parece que cada palabra ha sido pensada antes de ser dicha. Eleazar compró una botella de agua, un trozo de queso, 2 tabletas de piloncillo. Se quedó recargado en el mostrador, comiendo despacio, escuchando el silencio sofocante de aquella tienda que olía a madera vieja y a azúcar de piloncillo. Y fue así, sin planearlo, sin forzarlo, que la conversación fluyó. Hablaron de la carretera, de la lluvia que no llegaba, del precio de los abarrotes que subía cada mes. Y entonces, en uno de esos desvíos naturales que tiene la conversación cuando dos norteños están platicando sin prisa, Eleazar mencionó de pasada que estaba ayudando a una familia de por ahí que tenía un problema de tierras. El viejo no preguntó, solo siguió escuchando, con esa manera de quien oye todo y no reacciona antes de entender. Eleazar fue contando, poco a poco, sin decir el nombre de don Aurelio, sin decir el nombre de Xochitl. Solo la trama general: una tierra comprada hacía años, un esposo que se había ido de este mundo, una viuda con un hijo pequeño, un documento desaparecido, un hombre poderoso que quería lo que no era suyo. Y fue cuando mencionó el apellido de la familia, Herrera, la familia Herrera, unas tierras cerca de la carretera vieja entre La Soledad y Obregón, que el viejo Viviano dejó de limpiar el mostrador, dejó el trapo con cuidado y se quedó quieto. «¿Raimundo Herrera?», preguntó con la voz más baja. El corazón de Eleazar dio un vuelco. «¿Usted lo conoció?». Viviano se quedó en silencio por unos 10 segundos. 10 segundos que parecieron mucho más largos de lo que fueron. Luego se fue a un banco de madera al fondo de la tienda, se sentó con el cuidado de quien tiene huesos que duelen y dijo: «Yo conozco esa historia. Yo estuve ahí cuando se compró esa tierra. Yo firmé como testigo». Eleazar se apoyó en el mostrador porque sus piernas, por un segundo, no parecieron lo suficientemente firmes. «Usted estuvo ahí». «Estuve. Fuimos yo y otros 2. Pero los otros 2 se fueron de aquí hace tiempo. Yo me quedé. Siempre me he quedado». Viviano miró el piso de cemento pulido de la tienda, con esa expresión de quien mira algo que está en el pasado y no en el suelo. Raimundo era un hombre derecho. Trabajó en Tijuana años para juntar ese dinero.
Compró esa tierra limpiamente, pagó lo que debía, la registró, hizo todo bien. Yo lo vi con estos ojos. ¿Estaría dispuesto a decir eso en una declaración, en un testimonio escrito? Viviano levantó la cabeza y miró a Eleazar. Una mirada larga, pesada, de esas que uno se lleva bajo el brazo después de irse. Estoy viejo, mijo, pero no estoy muerto. Y la verdad es lo único que tengo que todavía no se ha hecho chico. Hizo una pausa. Usted diga cuándo. Eleazar salió de la tienda con la llanta arreglada y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Llamó a Alma desde el mismo teléfono público de Ibarra. Ella se quedó en silencio por un momento cuando él le contó, y luego dijo una sola cosa. Ve por él antes de que alguien descubra que existe. Eleazar regresó a la tienda al día siguiente, esta vez con Xochitl. Dejó a Gael con Jacinta. Ese viaje no era lugar para un niño. Cuando Xochitl entró en la tienda y vio al viejo Viviano y le explicó quién era, el rostro del hombre se suavizó de una manera que no correspondía con el tamaño del cuerpo resistente que aún tenía. ¿Usted es hija de Helenita?, preguntó, usando el diminutivo de la madre de Xochitl, a quien había conocido cuando era joven en esa región. Xochitl parpadeó, sorprendida. ¿Usted conoció a mi mamá? La conocí. Buena familia esa, familia de palabra. Viviano asintió, confirmando para sí mismo algo que ya estaba decidido en su interior. Voy a firmar lo que haya que firmar. Voy a decir lo que haya que decir. Raimundo merecía que cuidaran lo que era suyo. Regresaron con el compromiso del viejo y el corazón más ligero. Pero el alivio duró poco. 2 días después, mientras Eleazar hacía una entrega cerca de Obregón, sonó su celular. Era Xochitl. La voz era diferente. No era miedo, era otra cosa. Era esa frialdad de quien ha recibido algo malo y está tratando de que el susto no se convierta en pánico. Llegó un recado para mí, dijo. Dejaron un papel doblado debajo de la puerta de Jacinta. ¿Qué decía? Ella leyó. Dice que Eleazar Valdivia debería ocuparse de sus entregas y dejar de meterse en lo que no es de su cuenta. Que un hombre de tráiler no tiene nada que hacer en asuntos de tierras. Eleazar se quedó callado unos segundos. Sintió que el estómago se le apretaba, no de miedo, sino de ese malestar de saber que alguien sabe tu nombre, tu oficio y dónde encontrarte. ¿Está bien?, dijo. No le abras a nadie que no conozcas. Ya voy para allá. Cuando llegó, encontró a Xochitl sentada en la mesa de la cocina de Jacinta con el papel en la mano, los ojos fijos en él. Gael jugaba en el patio con una pelota de trapo que Jacinta le había hecho, sin saber nada. «Entenderé si quiere dejarlo», dijo Xochitl, con esa voz controlada que usaba cuando estaba más asustada de lo que dejaba ver. «Ya ha hecho mucho más de lo que cualquiera haría». Eleazar miró el papel. La miró a ella. Pensó en el Raimundo que nunca había conocido, que había trabajado años en Tijuana, que había guardado cada centavo, que había hecho todo bien y aún así no estaba aquí para defender lo suyo. Pensó en Gael allá en el patio, pateando la pelota de trapo sin saber que el suelo bajo sus pies estaba en disputa. «No voy a dejarlo», dijo, con sencillez. Xochitl cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era alivio. Era algo más difícil que el alivio. La conciencia de que no estaba sola. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que don Aurelio Gámez, al darse cuenta de que la situación estaba escalando, había decidido ir más allá de los recados. Había tomado una decisión más grave. Y esa decisión lo cambiaría todo, y pondría a cada uno de ellos en una posición que ninguno había imaginado tener que enfrentar. Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo. Su ayuda es muy importante.
La decisión de don Aurelio Gámez llegó de una manera que nadie esperaba, no con ruido, no con una amenaza directa, sino con una información que le cayó a Eleazar como un balde de agua fría en una tarde de calor sofocante. Fue Alma quien llamó. Había escuchado de una conocida que trabajaba en una notaría de Obregón, no la de La Soledad, una diferente, que habían ingresado unos papeles referentes a una propiedad en la región entre La Soledad y la Carretera Vieja. Papeles que llevaban el nombre de don Aurelio Gámez como solicitante y citaban las tierras de Xochitl por los límites exactos descritos en el documento de Raimundo. Le dieron fecha en la notaría, dijo Alma, con la voz baja y directa. Dentro de 10 días. Si él logra registrar eso a su nombre antes de que ustedes presenten la declaración de Viviano al licenciado Heriberto, va a ser mucho más difícil deshacerlo. Eleazar colgó la llamada, se quedó parado a la orilla de la carretera por un momento con el celular en la mano, el viento caliente pasando y levantando el polvo de sus pies. 10 días. No era mucho, pero era suficiente si todo salía bien. El problema es que las cosas rara vez salen bien cuando hay alguien del tamaño de don Aurelio empujando en dirección contraria. Esa noche, sentados en la cocina de Jacinta, los tres, Eleazar, Xochitl y Alma, que había venido de Los Álamos en cuanto supo de la fecha, trazaron el plan. Necesitaban llevar la declaración escrita y firmada de Viviano al licenciado Heriberto, quien a su vez tenía un contacto dentro del juzgado para hacer la presentación formal antes de que el registro de don Aurelio se completara. Heriberto había advertido, si llegaba antes, él podía detenerlo. Si llegaba después, el camino se volvería mucho más largo y tortuoso. Acordaron hacerlo 2 días después. Le darían tiempo a Eleazar de ir por Viviano a Ibarra, pasar por la casa del licenciado Heriberto en la cantera para recibir la orientación final, y luego seguir hasta el juzgado en Obregón con todo en mano. Xochitl durmió poco esa noche. Se quedó mirando el techo de la casita de Jacinta con Gael a su lado, la respiración suave del niño llenando el cuarto de una calma que ella no podía sentir por dentro. Se quedó pensando en Raimundo, en la forma en que él había sonreído ese día con el papel de la tierra en la mano, diciendo, «Tenemos un lugar, Xochitl, un lugar que es nuestro». Ella había llorado de alegría ese día. Ahora lloraba por otra cosa, en silencio, sin dejar que el cuerpo temblara para no despertar al niño. Al día siguiente ocurrió algo que lo puso todo de cabeza. Eleazar fue a buscar a Viviano a Ibarra como habían planeado. Llegó a la tienda antes de que el sol calentara, tocó a la puerta, esperó. El viejo tardó en abrir, más de lo normal. Cuando la puerta finalmente se abrió, Eleazar vio de inmediato que algo andaba mal. Viviano estaba sentado en una silla cerca de la entrada, con la mano en el pecho y el rostro más pálido de lo que debería. «¿Don Viviano se encuentra bien?» «No ando bien», dijo el viejo, con esa honestidad seca de quien no tiene paciencia para mentiras de cortesía. «Me puse mal anoche, el corazón me dio unas fallas. Vino mi vecina a verme, dijo que tenía que descansar». Eleazar acercó una silla y se sentó junto a él. Se quedó mirando al viejo, evaluándolo. Viviano tenía 81 años y un cuerpo que había aguantado décadas de desierto, pero todo tenía un límite. «Necesita ir a un médico». «Necesito, pero antes necesito firmar esa declaración». Viviano miró a Eleazar con esa firmeza en los ojos que no correspondía con la palidez de su rostro. «Cuénteme qué pasó. Escuché unos comentarios por aquí que anduvieron preguntando por ahí sobre quién conocía las tierras de Raimundo Herrera. Hasta acá llegó el eco de eso». Eleazar le contó sobre la fecha en la notaría, sobre los 10 días, sobre la necesidad de presentar la declaración antes.
Viviano escuchó todo, callado, y luego se quedó en silencio por un largo momento. «Deme el papel», dijo, «y una pluma». «Don Viviano, usted no está bien. Puedo volver mañana». «Mañana puede ser tarde para mí o para ella», interrumpió el viejo con sencillez. «Deme el papel». Eleazar sacó del bolsillo el formato que el licenciado Heriberto había preparado. Una declaración escrita con los datos del caso, los límites de la propiedad, la fecha de la compra y un espacio para que el testigo describiera lo que había presenciado y firmara. Viviano tomó el papel con las manos un poco temblorosas. Leyó despacio, línea por línea, moviendo los labios. Luego pidió la pluma. Escribió. La letra era irregular, grande, de quien no escribe con frecuencia pero sabe lo que está haciendo. Describió la tarde de la compra de la tierra, el día, el lugar, el valor, el apretón de manos, la notaría de la Soledad, a donde habían ido después. Dijo que conocía a Raimundo Herrera como un hombre honesto, que había trabajado años en Tijuana para juntar ese dinero, que había comprado esa tierra de forma limpia y clara. Y firmó abajo con su nombre completo, con esmero, como si esa firma fuera la más importante que había hecho en su vida. Después de firmar, bajó la pluma y se quedó mirando el papel por un momento. Luego dijo, más para sí mismo que para Eleazar: «La verdad es lo único que uno carga y no pesa». Eleazar llevó a Viviano al centro de salud de Ibarra. Antes de irse, se aseguró de que el hombre fuera examinado. Habló con la enfermera. Pidió que llamaran a su vecina. Solo partió cuando tuvo la certeza de que el viejo estaba en buenas manos. De regreso a Obregón, el tiempo estaba cambiando. El cielo, que había amanecido despejado, comenzó a cerrarse con nubes oscuras del lado de Hermosillo, y un viento húmedo que olía a lluvia entró por la ventanilla abierta del tráiler. Era temprano aún para la temporada, pero el desierto hace lo que quiere. Cuando llegó, encontró a Xochitl y Alma listas. Habían arreglado los documentos en una carpeta, revisado todo con el licenciado Heriberto por teléfono, confirmado la hora en el juzgado de Obregón. Gael se quedaría con Jacinta. Ese era un lugar al que el niño no necesitaba ir. Eleazar miró el tractocamión, miró el bocho viejo de Alma y tomó una decisión rápida. Irían en el coche de Alma, que era más pequeño y más fácil de maniobrar en el centro de Obregón. El tráiler se quedaría afuera de la casa de Jacinta. Partieron a primera hora de la tarde, los tres en el bocho viejo de Alma. Ella al volante, Eleazar en el asiento del copiloto, Xochitl atrás con la carpeta de documentos en el regazo y las manos juntas sobre ella, como si estuviera rezando y protegiéndola al mismo tiempo. El coche echaba un poco de humo en las bajadas, como siempre, pero andaba. Durante unos 20 minutos, todo transcurrió normal. La carretera estatal era aceptable, con algunos topes y un tramo de adoquín que sacudía el coche de un lado a otro. Alma conducía con calma, sin prisa, con los ojos en el asfalto y la conversación en voz baja entre los tres, llenando el silencio dentro del coche. Fue en una bajada larga, con una curva cerrada al final, que Alma pisó el freno y el coche no respondió como debía. Pisó de nuevo. El pedal se fue hasta el fondo, demasiado suave, sin la resistencia normal. «Los frenos», dijo, con la voz controlada de quien se da cuenta del peligro, pero no quiere convertirlo en pánico dentro de un coche en movimiento. «Están fallando». Eleazar miró al frente. A la bajada aún le quedaban unos 200 metros. La curva de abajo era cerrada, con una zanja al lado derecho y un terraplén a la izquierda. «Pon segunda», dijo rápido. «Usa el freno de mano despacio, no de golpe». Alma lo hizo. El motor rugió, el coche desaceleró un poco, pero la pendiente era demasiado pronunciada. El freno de mano ayudó, pero no lo suficiente. Llegaron a la curva todavía, a una velocidad demasiado alta.
La parte trasera del coche derrapó en la grava de la orilla, y antes de que cualquiera de los tres pudiera hacer algo más, el bocho se salió del camino y fue a parar dentro de una zanja poco profunda, golpeando el lado del pasajero contra un montón de tierra que amortiguó el impacto, pero no lo suficiente como para ser suave. El silencio que siguió al impacto duró unos 2 segundos. Luego vinieron los sonidos. El tic-tac del motor caliente, el viento pasando por encima, un pájaro que había dejado de cantar con el ruido y volvía a empezar. ¿Están todos bien?, preguntó Eleazar con la voz firme, a pesar de que el hombro izquierdo le ardía de una manera que no prometía nada bueno. «Estoy bien», dijo Alma gruñendo. Se había golpeado el tobillo derecho contra el piso en la frenada forzada y el dolor ahora le subía por la pierna. «Estoy bien», dijo Xochitl desde atrás. Se había golpeado el lado izquierdo de la cabeza contra el vidrio, no con la fuerza suficiente para una herida grave, pero sí para dejarle un dolor punzante y un corte superficial en la nuca. Eleazar abrió la puerta de su lado. Tuvo que empujar con el hombro bueno porque se había torcido con el golpe. Y salió. Ayudó a Alma a salir, luego a Xochitl. Los tres se quedaron de pie al borde de la zanja, evaluando sus propias heridas con la prisa de quien tiene un lugar a donde llegar. La carpeta de documentos estaba intacta en el regazo de Xochitl. La había sujetado con las 2 manos durante todo el incidente. Alma apenas podía apoyar el tobillo. Xochitl tenía un hilo de sangre bajándole lentamente por la nuca. Y el hombro de Eleazar le dolía de una manera que indicaba una dislocación. Ya se había dislocado el hombro antes, sabía lo que era. Pero ninguno de los tres dijo que no iba a continuar. Se quedaron a la orilla de la carretera unos 10 minutos, haciendo señas a cada coche que pasaba. Pasaron 2 sin detenerse. El tercero, una ironía que no pasó desapercibida para ninguno, era un tractocamión viejo, con una carga de madera amarrada con cadenas, que se detuvo con un chirrido de frenos, y el conductor bajó preguntando qué había pasado. «Necesitamos una ventona a Obregón», dijo Eleazar. «Es urgente». El conductor, un muchacho de unos 30 años llamado Evaristo Jiménez, que nunca imaginaría que estaba participando en algo importante en ese momento, los miró a los tres y no hizo muchas preguntas. «Súbanse». Llegaron al juzgado de Obregón con la ropa sucia de tierra, Alma cojeando apoyada en el brazo de Xochitl, Eleazar con el hombro izquierdo inmóvil y la camisa rasgada a un lado. Pero llegaron, con la carpeta de documentos, con la declaración firmada por Viviano, con todo lo que necesitaban. El juzgado era un edificio antiguo de enjarre amarillento, con ventanas altas y un pasillo largo que olía a papel viejo y a oficina de gobierno. Y allí dentro, en una sala de espera con sillas de plástico, estaba don Aurelio Gámez. 61 años, sombrero de ala ancha en las manos, traje gris a pesar del calor, con un hombre a su lado que era claramente un abogado. Portafolio negro, corbata, expresión de quien creía que aquello ya estaba resuelto. Don Aurelio los vio entrar y por una fracción de segundo, antes de recomponer la expresión, se molestó. Una mirada corta, pero suficiente. Xochitl vio esa mirada y se mantuvo erguida a pesar del corte en la nuca y el susto aún fresco en el cuerpo. Se mantuvo erguida como lo hacía cuando tenía que soportar algo que costaba caro soportar. El secretario del juzgado llamó el caso. El juez titular, un hombre de mediana edad, de nombre Claudio Serrano, a quien Heriberto había contactado previamente, recibió a ambas partes. Don Aurelio presentó los papeles de solicitud de registro. Y entonces Eleazar se adelantó con la carpeta, puso sobre el escritorio la declaración firmada y ratificada por Viviano Fierro Valdés, la copia del documento original de compra de la tierra con los datos completos
y la carta de presentación escrita por el licenciado Heriberto Valenzuela, describiendo el caso y solicitando la suspensión del registro hasta un análisis completo. El juez Claudio leyó todo con atención. Don Aurelio permaneció de pie, con esa calma de quien espera la reacción de un lado antes de mostrarla del otro. Su abogado comenzó a hablar. Argumentó que la copia no tenía valor legal sin el original registrado, que la declaración era de un hombre viejo sin credibilidad comprobada. El juez levantó la mano y el abogado se detuvo. La declaración del señor Viviano Fierro Valdés describe con precisión la fecha, el lugar, el valor y las partes involucradas en la compra, además de citar la notaría de la Soledad, donde se realizó el registro original, dijo Claudio, con la voz de quien está leyendo lo que tiene enfrente y no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Esto, combinado con la copia del documento y la carta del licenciado Heriberto, es suficiente para suspender el registro temporalmente mientras el caso se investiga con mayor profundidad. Miró a don Aurelio. Se le notificará sobre los próximos pasos. Don Aurelio abrió la boca. La cerró. Miró a su abogado. El abogado lo miró con una expresión que decía, sin palabras, que la situación había dado un giro que no era simple de revertir así como así. Salieron del juzgado con la suspensión del registro garantizada. En la banqueta, con el sol de la tarde pegando fuerte en el adoquín de Obregón, los tres se quedaron parados por un momento en silencio. El tipo de silencio que viene después de que algo grande ha sucedido y uno todavía no lo procesa bien. Alma fue la primera en hablar. Dijo una sola palabra, en voz baja, con el tobillo adolorido y la expresión de quien ha pasado por algo que no se olvida fácilmente. Lo logramos. Xochitl cerró los ojos. Los abrió lentamente. Tenía el corte en la nuca, la ropa sucia, el cabello revuelto. Y aún así, en ese momento, había en ella algo que no estaba allí cuando Eleazar la había encontrado atada a una silla de madera en un jacal de adobe. No era solo alivio, era una especie de firmeza nueva, la firmeza de quien ha pasado por lo peor y ha descubierto que no se rompió. Las semanas siguientes fueron de tensa espera. El caso se abrió formalmente, se le pidió a la oficina del Registro Público de la Soledad que respondiera sobre la desaparición del documento original, y fue entonces cuando llegó el giro que nadie había previsto con claridad, pero que, en retrospectiva, tenía sentido con todo lo que había sucedido. La investigación interna de la oficina encontró en un servidor de archivos antiguo que había sido desactivado, pero no borrado por completo, un registro de acceso al documento de Raimundo Herrera realizado semanas antes de que Eleazar y Xochitl llegaran allí por primera vez. El acceso se había realizado con una contraseña de usuario que pertenecía a una empleada de la oficina. Esa empleada, al ser interrogada, admitió que había recibido una solicitud por fuera y que esa solicitud había llegado a través del licenciado Edson Mora, el mismo abogado que había atendido a Eleazar y Xochitl en ese despacho de azulejo azul en Obregón, que había sugerido que aceptaran la indemnización de don Aurelio, que había sabido detalles del caso incluso antes de ser contratado. Edson Mora había sido el responsable de la desaparición del documento. Había usado su conexión con la empleada para hacer desaparecer el archivo antes de que Xochitl llegara, y se había sentado frente a ellos dos, con esa sonrisa de brillantina, y había hablado de un proceso largo y una indemnización razonable, sabiendo exactamente lo que había hecho. Cuando esto salió a la luz, don Aurelio Gámez no solo perdió el caso, perdió la reputación que había construido durante décadas en la región, esa imagen de hombre de posesiones, pero de buena fe, patrocinador de fiestas patronales, asistente a la misa, porque lo que quedó claro, con todo lo que el proceso reveló, era que él había mandado hacer lo que se hizo, que sabía del documento,
que había planeado cada paso. La tierra fue declarada posesión de Xochitl Montes por derecho, con papel y con firma. El registro salió a nombre de ella y de su hijo, Gael Herrera, como heredero, exactamente como Raimundo lo había planeado cuando ahorró cada centavo en aquellas obras de Tijuana. El día que salió el resultado, Eleazar estaba en una entrega en Caborca. Xochitl llamó, y él escuchó todo sin decir mucho, con el tráiler parado en el acotamiento y el sol pegando en el parabrisas. Cuando ella terminó de hablar, se quedó callado por un segundo. «Te lo merecías», dijo él. «Nos lo merecíamos», respondió ella. 2 semanas después, Eleazar fue a la tierra por última vez. Era una mañana de octubre. Las lluvias tardías habían dejado un resto de verde en los arbustos del desierto, y el olor a tierra mojada por la última lluvia todavía estaba en el aire. Xochitl estaba allí con Gael, los dos descalzos en el barro rojizo, un saco de semillas de maíz entre ellos. El niño sostenía un puñado de semillas con su manita y las iba poniendo una por una en los hoyos que su madre había hecho con el cabo de un azadón. Eleazar se quedó parado en la orilla, observando. El sol estaba en diagonal, iluminando a los dos de un solo lado, y Gael se reía de algo que solo él sabía qué era, con esa risa de niño que no necesita una gran razón para existir. Xochitl lo vio parado allí y caminó hacia la orilla. Tenía las manos sucias de barro, el pelo recogido con un pañuelo, los pies descalzos en la tierra que era suya. «¿Te vas ya?», preguntó. «Tengo entrega en San Judas Tadeo mañana temprano». Ella asintió. Se quedaron en silencio por un momento, mirando al niño que seguía plantando con una seriedad cómica, cada semilla colocada con toda la ceremonia del mundo. «No sé cómo agradecerte», dijo ella. «No hace falta». Eleazar miró al frente. «Solo cuida bien lo que es tuyo». Antes de irse, fue al porche de la casita. Sacó del bolsillo de su overol una nota doblada que había escrito en el asiento del tráiler esa mañana y la dejó sobre la ventana de madera donde ella la vería cuando regresara. Estaba escrito con la letra grande e irregular de quien no escribe todos los días, pero sabe lo que quiere decir. «Cuida bien lo que es tuyo. Para esto luchaste». Cuando el tractocamión desapareció al final del camino de terracería, levantando una nube de polvo que el viento fue deshaciendo lentamente, Xochitl estaba de pie al borde de la tierra, con Gael a su lado, la manita de él metida en la de ella. Los dos se quedaron mirando hasta que el tráiler desapareció por completo. El viejo Viviano, cuando se enteró del resultado por el radio de pilas que tenía encendido en la tienda todo el día, golpeó la palma de la mano en el mostrador y soltó una carcajada larga que nadie esperaba de un hombre de 81 años con problemas del corazón. Luego se quedó callado, mirando a la nada por un momento, y dijo para nadie en particular: «Vaya, yo solo dije la verdad», como si fuera simple, como si la verdad fuera siempre así de fácil de cargar. Pero Eleazar sabía que no lo era, sabía que la verdad pesaba en la madrugada a la orilla de un jacal de adobe, pesaba en las cuerdas de ixtle que dejan marca en la muñeca, pesaba en un sobre amarillento guardado debajo de un colchón, pesaba en las manos temblorosas de un viejo que firma un papel con el corazón fallando porque sabe que es lo correcto. Sabía que la verdad pesaba, y que aún así, cuando uno decide cargarla, pesa menos que la alternativa. El tractocamión de Eleazar Valdivia siguió carretera adelante, con el sol del desierto pegando fuerte en el parabrisas y el matorral corriendo a ambos lados. El hombro todavía le dolía un poco. La entrega en San Judas Tadeo esperaba. Y allá en la tierra rojiza de la soledad, un niño de 5 años enterraba semillas de maíz con las 2 manos, lleno de una seriedad que ni él mismo sabía de dónde venía, pero que venía del mismo lugar de donde vienen todas las cosas que heredamos sin saber su nombre, de aquello por lo que los que vinieron antes lucharon para dejar.